como dijimos, envían información al centro respiratorio, así como ocurría con la parte cardíaca, y eso activa los músculos inspiratorios a través del nervio frénico y de los nervios espinales de los intercostales externos. Y de ahí, pues, esa actividad de aumento de la carga torácica, de disminución, pues, nos lleva a cabo el proceso respiratorio. Entonces, va a haber receptores, más que todo denominados quimioreceptores, porque sensan el cambio de la presión parcial de CO2, el cambio de la presión parcial de oxígeno y el cambio del pH sanguíneo, más que todo arterial. Ya lo habíamos dicho en la clase anterior. Aquí vemos entonces que esos receptores, ¿sí?, van a mandar información a los centros respiratorios que están ubicados en la médula oblongata y en la protuberancia. Entonces vamos a ver cómo envían esos potenciales de acción en respuesta a lo que sensan en el seno carotídeo y el callado aórtico, y también los receptores del músculo, que los vamos a mencionar. Hay quimioreceptores en el músculo estriado esquelético, que realmente son los primeros que le avisan al bulbo raquídeo que hay que aumentar la frecuencia respiratoria. Entonces, esos centros respiratorios vamos a verlos. Los principales, los centros de control respiratorio, van a estar en el bulbo raquídeo. Entonces van a haber dos grupos: el grupo dorsal respiratorio y el grupo ventral respiratorio. Esos son los dos grandes grupos que están encargados de la respiración. Y a su vez esos grupos, pues, están inervados con neuronas aferentes del nervio vago, llevando la información, ¿sí? Van a tener la información allí, pero van a tener también información no solamente del vago, sino también del nervio, ¿cierto?, glosofaríngeo. Entonces, del seno carotídeo y el callado aórtico. En la protuberancia media del puente tenemos los centros neumotásicos, que son los que también van a estar participando en las respiraciones profundas y en las inspiraciones profundas, y el centro amniótico, cuando nosotros inspiramos y nos vamos a sumergir en el agua, ¿sí? O cuando las personas están con respiración agónica, pues ahí también. Agónica le llaman varios tipos de respiración, o sea, la Jane Stop, que son respiraciones primero muy rápidas, después empiezan cortas, o sea, el jadeo post, o sea, antes de la muerte, ¿sí?, en agonía. Entonces, miren, para que no vamos a entrar en traumatismos, tenemos las vías en rojo, son las vías inspiratorias, y en verde son las regiones que controlan la expiración. Pero algo muy importante, siempre hemos dicho, en reposo la inspiración es activa y la expiración es pasiva. Entonces vamos a diferenciar muy bien. Entonces, en el bulbo raquídeo tenemos aquí los centros o grupo dorsal respiratorio, que está señalizado en rojo. Entonces, estas vías que están señalizadas en rojo, donde parte también el grupo dorsal respiratorio, van hacia la laringe, la faringe, ¿sí?, nervios faciales, los de las narinas, o sea, los de las fosas nasales, ¿sí?, los que permiten entonces mayor apertura de los músculos, o sea, relajación de los músculos glosos, toda la zona para apertura del orofaringea, activación del nervio diafragmático y los nervios espinales de los músculos intercostales externos. Entonces, generalmente en la respiración tranquila, yo voy a tener solamente el nervio frénico activado por el grupo dorsal respiratorio, y de pronto por ahí los intercostales externos. Si estoy aumentando la actividad física, pues activo el mismo grupo dorsal respiratorio otras vías. Vamos ahí, otras vías ya un poquito más fuertes. La laringe, la faringe, los que inervan, todos estos pares cerebrales que inervan esas estructuras de las vías aéreas externas para aumentar la respiración. El grupo ventral se encarga de la inspiración, pero de la inspiración forzada. ¿Cuáles son los grupos ventrales? Los que están aquí en esta zona, más que todo los que están internos. Entonces,
Estos que están aquí, y vamos a precisar de pronto porque ahí muestra el rojo, pero la parte inspiratoria. El grupo dorsal respiratorio apenas son estos de aquí, estos dos rojos de acá. Y el grupo ventral respiratorio son estos que están aquí paralelos aquí. Y estos que están, o sea, los dos paralelos de la parte más lateral son del grupo ventral respiratorio. Los únicos dorsales son los que están bien bilateral al centro de la médula, el bulbo raquídeo, o de la médula bronquial. Y estos dos que están en rojo son del grupo ventral respiratorio. Solo que el grupo ventral respiratorio es el que realmente activa, ¿cierto?, las fosas nasales, también envía proyecciones a el esternocleido mastoideo, o sea, para la inspiración forzada, en ejercicio. O sea, que el grupo ventral respiratorio participa en la inspiración forzada. Pero también, miren, tienen esta zona en verde. O sea, que el mismo grupo ventral respiratorio participa en la expiración forzada. Entonces vamos a entender aquí hemostéticamente el asunto. Tenemos dos grupos en el bulbo raquídeo, el dorsal respiratorio y el ventral respiratorio. El dorsal respiratorio es el que tiene menos densidad de células, pero es el que participa en la respiración y reposo. Más que todo en la inspiración, que es activa, ¿sí?, y en la expiración, pues que ya sabemos que es pasiva, o sea, no hay intervención de ninguno de esos. Pero en la inspiración forzada, para que me entiendan, participa también el grupo dorsal respiratorio, aumenta más su actividad del nervio brénico, no va a parar, pero se le une otro. ¿Cuál? El grupo ventral respiratorio, o sea, al dorsal respiratorio se le une el ventral respiratorio. Y ese ventral respiratorio no solamente va a reforzar la inspiración, activando precisamente el paracardial quinto, noveno, ¿sí? Entonces, lo espacial, los de los nervios grosos, ¿cierto?, sino que también activa el esternocleido mastoideo, ¿sí?, aumenta la fuerza inspiratoria y también la expiratoria forzada. O sea, que el ventral participa más que todo en lo forzado. Entonces, activa también los nervios espinales, de los intercostales, pero internos, que descienden las costillas, y los músculos abdominales, rectos y oblicuos. Entonces, esos son los dos grupos. ¿Cómo ocurre el fenómeno? Entonces, la inhalación dura en reposo, dura 2 segundos aproximadamente, uno inspiración tranquila, en la zona. ¿Cómo ocurre? Ojo acá. Se activan el grupo dorsal respiratorio y a través de la inervación del nervio brénico, ¿sí?, contrae el músculo diafragmático y en menor medida los espirales de los intercostales externos y ocurre la inspiración como un relojito para los potenciales de acción y el grupo dorsal respiratorio se inhibe. Entonces ahí los músculos inspiratorios se relajan y tenemos la expiración pacífica. Ese es el proceso. Grupo dorsal respiratorio y la respiración tranquila, porque la expiración es pasiva, no hay músculos primarios de la expiración en reposo. Entonces, ¿los vemos acá? ¿Sí? Ustedes miren aquí, ya lo habíamos visto antes, este es el volumen corriente, estamos en respiración normal. La fase de aquí en rojito, el color rosado es inspiración, y acá es todo el tiempo en expiración, 3 segundos. Inspiración 2, 3 segundos en expiración aproximadamente. Entonces, cuando estamos en inspiración hay activación del nervio frénico, en inspiración se activa el nervio frénico, en expiración para. ¿Quiénes pararon? El grupo dorsal respiratorio. Y aquí, pues precisamente, registran los potenciales de acción que van a hacer cambios de las neuronas, los cuerpos celulares. ¿Cuál es el cuerpo? Se suma de los grupos dorsal respiratorio. O sea, me explico, vamos de acá abajo. Si hay mayor actividad del grupo dorsal respiratorio, hay activación del nervio, potenciales de acción del nervio frénico que llevan a que haya inspiración. Cuando los potenciales de acción del grupo dorsal respiratorio disminuyen, disminuye también los potenciales de acción del nervio frénico y estamos en expiración pasiva, en reposo. Ahora la forzada. Vamos a mirar la forzada.
Entonces, el grupo dorsal respiratorio y los centros del grupo ventral respiratorio se activan. Vamos a hacer el ejercicio. O sea que ya ahí son los dos. Dorsal respiratorio con ventral respiratorio sumados. Entonces, me contraen los músculos inspiratorios mucho más, todos esos accesorios, y me relajan los expiratorios, pero forzados. Inspiración, ocurre. ¿Por qué no le pongo tiempo a esto? O bueno, ¿por qué no le ponen tiempo? Porque depende de la intensidad del ejercicio. ¿Cuál es? Si es muy intenso, pues la inspiración puede durar menos o más. Lo mismo la expiración. Entonces, ¿se activa quién? ¿Cierto? Perdón, aquí se activó el grupo dorsal. Aquí se inhibe el grupo dorsal respiratorio y el grupo ventral respiratorio. Y se activan los centros respiratorios del grupo ventral. O sea que la parte inspiratoria del grupo ventral y del grupo dorsal se inhibe, para. Y se activan los grupos, o sea, los centros expiratorios del grupo ventral solamente. Entonces, los músculos inspiratorios se relajan y se activan los músculos expiratorios, abdominales e intercostales internos. Y ocurre la expiración. Ponemos un poquito ya eso. Entonces, ¿cómo le ponemos un poquito? Aquí. Esta área neumotáxica entonces le da como en lo que se ha investigado, pero pasa mucho, es la que le da los impulsos, ¿sí?, al grupo dorsal respiratorio y al grupo ventral, que son las áreas de la ritmicidad. Entonces, a veces uno está dormido, ¿sí?, y se queda profundo por ratitos, o sea, cuando está empezando a dormir, y ustedes no sienten que a veces uno quedó y se queda como así, va a tratar de hablar y no puede, y le da desesperación, y trata como de hablar y todo ese asunto y no puede, pues he investigado que es más que todo cuando el área neumotáxica empieza a descontrolarse, o sea, hay apneas del sueño. Pues ahí mucha gente puede morir en ese caso, ¿sí? Entonces hay apnea del sueño, para la respiración, pero se está consciente y no siente ahogo, sino que siente como desespero, como inmóvil, ¿sí? Hay otras que no tienen que ver directamente con lo respiratorio, que es para la sensación de caída. Uno está dormido y siente que se está cayendo. Entonces, son reflejos espinales precisamente y motores que tienen involucrado el equilibrio altamente. Entonces, es como como disminuye tanto la frecuencia cardíaca que alcanza niveles casi como si fuera a morir, el impulso del cerebro es mandar un choque eléctrico rápido para despertar. Eso lo siente como si fuera muerto. Entonces, todos estos elementos están controlados por el sistema nervioso. Entonces, miremos acá. Los nervios, por favor. Entonces, estos impulsan la tasa respiratoria del grupo dorsal. Estos están en el puente, protuberancia media, y estos están en el bulbo raquídeo. ¿Cuál es el área de la ritmicidad? El bulbo. ¿Quién la controla? El área neumotáxica. Entonces, el grupo dorsal y el grupo ventral. El grupo dorsal envía impulsos al diafragma y principalmente pues, la parte básica de la respiración tranquila. Y el grupo ventral también al diafragma, pero hace toda la respiración forzada, tanto inspiración como expiración. Con esto ponemos resumen. Entonces miren aquí, ¿sí?, cuáles son los elementos de la respiración. Entonces vamos a ver. Entonces, lo primero, cuando yo estoy haciendo ejercicio, eso es lo primero que modifica la respiración. Lo primero que modifica la respiración en el músculo son los receptores mecánicos del músculo. El uso muscular, el órgano tendinoso de Golgi, las cápsulas articulares, y envían proyecciones hacia el bulbo raquídeo, activando la respiración. Yo apenas me levanto de la silla o camino, estoy también enviando información, estoy aumentando la actividad física y estoy aumentando la respiración, la ventilación. Y ahí le siguen los quimiorreceptores periféricos. ¿Cuáles los periféricos? El callado aórtico, ¿cierto? Y del seno, perdón, seno carotídeo y callado aórtico.
Entonces empieza a activarse también, empieza la información. Y por último, los del cuarto ventrículo, o sea, en el tallo cerebral. Cuarto ventrículo es un espacio con líquido céfalo, raquídeo, hay varios ventrículos, hay 3 ventrículos más el cuarto ventrículo del cerebro, un espacio lleno de líquido céfalo raquídeo, en el cual precisamente se detecta más que todo el aumento de la presión parcial de CO2 e de hidrogeniones. Entonces, el quimioreceptor periférico está precisamente en la circulación aórtica y carotídea, los vasos, pues detecta la disminución de la presión parcial de oxígeno, el aumento de la presión parcial de CO2 y el aumento de hidrogenio, pero más que todo la presión parcial de oxígeno. Mientras que el quimioreceptor central conlleva a un aumento de presión parcial de CO2 y que por ende de hidrogeniones. Entonces, estos activan los centros respiratorios, o sea, generan mayor ventilación. ¿Quiénes disminuyen la ventilación? Entonces, los receptores de estiramiento pulmonar. Ese centro de estiramiento pulmonar le llaman también reflejo de Hering-Breuer. O sea, todo tiene que estar regulado. Si uno aumenta los pulmones, la caja torácica, pues los pulmones van con él, pero debe haber un tope porque si no se dañarían los alveolos, había ruptura micoalveolar. Entonces, algo le dice precisamente al centro que no genere tanta actividad diafragmática. Entonces, cuando está muy expandido el volumen, o sea, aumento de volumen pulmonar, lo que hay entonces es inhibición de los centros respiratorios. Cuando hay también actividades irritantes, por ejemplo, la gente está allí, ustedes se fueron pues, a almorzar, y resulta que se pusieron a conversar, a echar el chisme, ¿no? Almorzando, y el miércoles quedó allí. ¿Sí? Generalmente eso ocasiona varios reflejos. El reflejo entonces, y la gente entonces siente mierda y lo primero que hace es tomar agua, peor todavía. Toma agua, entonces le da el reflejo y el reflejo es broncoconstrictor. Plan, se le cierra la vía y fuera de eso, para la respiración, eso se le llama paro del almuerzo y es la segunda causa de muerte. Entonces usted está viendo televisión solo, va a ir para la escuela, está a las 12:10 ahí, comiendo la carne merguda que se puso a hablar, le llegó la llamada y tal, y plum, ahí solo, como he dicho, la maniobra pues uno se la hace difícil, le toca buscar un sitio puntiagudo para hacerse. O mucha gente desespera que mete la mano y yo recomiendo que no coman carne solos y que mastiquen bien. Yo tuve un maestro son de Apique y pasó un accidente conmigo ahí, así en un papo. Entonces, me voy a decir nombre. Estaba almorzando conmigo y yo creí que estaba bromeando. Pero viste anótico ya. Entonces, ojo con eso. Pero, ¿por qué? Miren, hay irritantes, hay un reflejo, o sea, ya no encarga de la respiración, sino de sacar la partícula irritante. Entonces, disminuye y hay paro del almuerzo. Así le llaman clínicamente. Los centros respiratorios, la corteza, el sistema límbico, si estamos contentos, pues hay mayor actividad respiratoria. Si estamos deprimidos, pues también disminuye la actividad respiratoria. Ustedes ven, por ejemplo, cuando ya le van a decir a las muchachas, más que todo son 5, cuando una muchacha lo echa a una 5, o sea, el sinastro, pues ya lo va a aprender a hacer rápido. ¿Sí? Pero uno como que la piensa y más simple, empieza a tener el problema de Dios. Entonces, otro receptor es el dolor. El dolor depende del tipo, ¿cierto?, de tacto, aumenta o disminuye la frecuencia respiratoria. Por ejemplo, los dolores tendinosos, que son dolores profundos. Está profunda, entonces ellos generan disminución de la frecuencia respiratoria. Si una persona tiene un esguince, sufre un esguince allí, y ustedes ven que uno empieza a sudar frío y se empieza a desmayar. Y muestra primero que el dolor es profundo y disminuye la actividad respiratoria. Entonces, esos mecanismos son los mecanismos reflejos de la respiración. ¿Cuáles son? Entonces, los quimioreceptores y primero mecanorreceptores del músculo, los quimioreceptores del músculo, los quimioreceptores periféricos, los quimioreceptores centrales, ¿cierto? El hipotálamo, ¿cierto? Y las zonas de la corteza motora,
¿sí? Como sensorial, somatosensorial, el sistema límbico, todos entran a jugar papeles reflejos, pero más que todos, los principales son, que aquí no están, los mecanorreceptores del músculo y quimioreceptores, los periféricos y los centrales. Y para el contrario, pues están entonces los de estiramiento del pulmón, que reflejan entonces aumento, disminuye. Los otros generan aumento de la ventilación y los receptores de estiramiento pulmonar es disminución de la ventilación. Entonces, reflejo de estiramiento pulmonar, el reflejo de Helling-Brewer. Entonces, mírenlo acá, ¿sí? En las zonas de los alveolos, de los bronquiolos, de los alveolares, están esos receptores y casi toda la información sensorial va por el nervio vago. Entonces, cuando el pulmón se aspiraba hasta los rangos aceptables, empieza a aumentar los potenciales de acción por causa del estiramiento pulmonar y se inhiben los músculos de la respiración, el diafragma y los intercostales externos. Entonces, con eso también, ese reflejo es normal, o sea, es el que para, el marcapaso prácticamente que para, 2 segundos ya inflamos, inhibamos el grupo dorsal respiratorio y de ahí se inhiben y se relajan los músculos intercostales externos y principalmente, obviamente, el rodillo contrario, el diafragma. Entonces, los otros quimioreceptores periféricos. Entonces, habíamos dicho que esos eran los vasoreceptores, ahora se llaman cuerpos aórticos y carotídeos, los cuerpos. Entonces, ellos son los que detectan los cambios en la química sanguínea, la presión parcial de oxígeno, disminuido más que todo lo que disminuye el oxígeno y lo que aumenta el CO2 y si el pH está bajo o alto. Entonces, envía la información, si es por, ¿cierto? El seno carotídeo por el glosofaringeo y si es por el aórtico por el par craneal décimo o bajo. Entonces, recuerden muy bien los quimioreceptores también centrales, que son los últimos que activan la respiración ya en el ejercicio, de la mantienen ventilada ya cuando nosotros estamos haciendo ejercicio intenso, son los que ya directamente regulan porque ahí están cerquitas, es el cuarto ventrículo, y aquí están los centros respiratorios. El cuarto ventrículo está entre el cerebelo, la protuberancia media y el bulbo del tallo cerebral. Aquí hay líquido cefalorraquídeo y de hecho solamente pasa gases porque está la barrera de hematoencefálica. Entonces, estos van a detectar más que todo el CO2, pero principalmente directamente los protones que se producen ahí. Mantenimiento de las presiones parciales de CO2 y de oxígeno. Entonces, ¿qué hacen esos quimioreceptores? Mantienen las presiones parciales de CO2 y de oxígeno, que no varíen mucho, así estemos en actividad física. 98 para oxígeno y 40 arterial para CO2. 46 para CO2 en vena, circulación venosa, y 40 en circulación venosa para sí. Se trata de mantenerlo así también con la actividad física. Y como producimos más CO2, pero también ventilamos más. ¿Me van entendiendo? Entonces, todos estos participan, quimioreceptores centrales y quimioreceptores periféricos. Van al centro respiratorio dorsal o el grupo respiratorio dorsal, activan los músculos respiratorios y conllevan a la ventilación. Estamos con calor, ¿cierto? Efecto de la presión parcial de CO2 sobre los quimioreceptores centrales. Entonces miren aquí. CO2, el CO2 va, ¿cierto?, por el capilar, digamos la arteria cerebral media, o la arteria basilar, y tenemos capilares que son muy continuos, o sea, no tienen fenestras, no tienen poritos, están rodeados de pericitos, entonces no son sinuosos, son continuos. Entonces no puede salir sangre por ahí, ni líquido, solamente sale gas. Entonces cuando hay aumento de la actividad física, pues el CO2 se difunde hacia el líquido cefalorraquídeo del cuarto ventrículo. Y en el líquido va a ocurrir un proceso químico. ¿Qué proceso químico? Entonces el agua y el CO2, ¿cierto?, interactúan químicamente, forman una ecuación química que me transforma ese CO2
y el agua es gas carbónico o agua carbonada, ¿sí? Con gas carbónico. O sea, cuando ustedes toman la gaseosa y tiene las burburitas, es gas carbónico, ¿sí? Ácido carbónico. Entonces, ese ácido carbónico, la única enzima que hay aquí, que no la hay en plasma sanguíneo y también está en el glóbulo rojo, solamente está hasta ahora, pero decir así, es falta ver otra cosa, o no he leído por allá. Glóbulo rojo, y en líquido cefalorraquídeo está una enzima que se llama la anhidrasa carbónica, y lo que hace es que convierte ese ácido carbónico en bicarbonato, que es el principal Cooper, y se libera protones o hidrogeniones. Y estos hidrogeniones en últimas son los que detectan los quimiorreceptores centrales que envían la información ahí pegadita a los centros respiratorios. Entonces, efecto del pH sobre la ventilación. Mira, aquí tenemos la ventilación alveolar y tenemos el pH del líquido cerebroespinal, que es lo mismo que decir fluido cerebroespinal, es lo mismo que decir líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué pasa allí? En la medida en que aquí estoy de 135 y voy bajando a 7.15, o sea que en la medida en que el pH baja, ¿qué pasa con la ventilación alveolar? Aumenta. O sea, mire, aquí estoy bajando, ojo, estoy bajando. Bueno, leerlo así, estoy bajando. O sea, que, o pueden leerlo aquí, si el pH está bajo, ¿qué pasa con la ventilación alveolar? Está altísima, 50 litros por minuto. En la medida en que yo estabilice el pH, la ventilación del pH. La acidosis metabólica, que no alcanzo con ejercicio, la compenso con el aumento de la ventilación. Entonces, ¿qué tipo de células son los quimiorreceptores periféricos? Entonces son los cuerpos carótidos, que aquí los vemos aumentados. No los voy a tocar. Ahí está. Ahora sí, ¿qué ocurre? Quimiorreceptores periféricos. Entonces, la sangre arterial detecta la disminución de la presión parcial de oxígeno, los quimiorreceptores periféricos en la arteria, envían impulsos nerviosos a los centros respiratorios. Los centrales detectan más que todo el cambio de la presión parcial de CO2 en el cuarto ventrículo y últimamente o en última instancia los hidrogeniones. Entonces, envían impulsos nerviosos a los centros respiratorios y activan los músculos de la respiración y aumentan la ventilación. Entonces, acá, ahora nos falta uno, media hora. ¿Qué clase tienen ahora? ¿Ustedes tienen clase? ¿Sí tienen clase de neuro y examen? ¿Cuándo tienen examen? La otra semana. Ah, dentro de 15 días, porque están lejos. Si quieren, vemos clase.